Hola, bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a ver cómo hacer un juego sencillo en Java, aplicando bucles y arreglos. Ok, empecemos. Voy a tomar de ejemplo este ejemplo propuesto en clase. Entonces lo que dice básicamente es que tiene que ser un juego que tenga dos jugadores y que estos dos jugadores van a ir avanzando en casillas dependiendo de un número aleatorio que se genere simulando un dado. Y que el que llegue a la séptima casilla o a la séptima posición pues gana el juego. Entonces empecemos y hagamos el código. Empezar, aquí ya tengo mi proyecto creado. Vamos a crear un JFrame. Como el programa lo dice, tiene que ser todo en una ventana, así que no vamos a complicarnos mucho y crear muchos JFrames. Entonces empezamos, vamos a ponerle principal, por ejemplo, la ventana principal. Entonces, la forma en la que yo voy a resolver este problema no tiene que ser la misma a la que ustedes la puedan solucionar. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear un botón, voy a poner aquí un botón que diga eh, lanzar dado, por ejemplo. Entonces vamos a lanzar el dado. Y en dos, ¿cómo se llaman estos? Text area, vamos a ir mostrando el personaje, digamos. Entonces vamos a copiar este y bueno, vamos a pegar aquí. Y vamos a ponerlo de esta manera. Entonces en una se va a mostrar, por ejemplo, el jugador 1. Lo vamos a poner aquí con un label. Jugador 1. Hagamos esto. Jugador 2. Ok, entonces esta sería la estructura básica. Ok, ahora vamos a programar el botón. Ah, sí, una cosa que se me olvidaba. Podemos también adicionalmente incluirle aquí el personaje, digamos, que en este caso voy a hacerlo como Totito, que va a ser una X. Ahí está. Y vamos a ponerle también aquí una O. Ahí está. Ahora sí, programamos el botón. Ok, ahora sí vamos a resolver el problema. Entonces, vamos a resolver este problema con arreglos. Ok, vamos a resolver el problema con arreglos. Entonces, vamos a tener que crear dos arreglos y cada uno de estos arreglos va a guardar la posición del jugador. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un primer arreglo que diga private, o sea, que se puede usar en todos los botones, aunque solo vamos a usar uno, pero necesitamos que ese valor se guarde siempre. Digamos que si lo hacemos dentro del botón, solo va a estar el dato dentro del botón y digamos, si volvemos a presionar el botón ya no se va a guardar ese valor anterior, digamos. Entonces, private string va a ser solo un array normal, no va a ser ninguna matriz, solo va a tener una dimensión, que sea posición 1, por ejemplo, y que tenga 7 elementos. Como dijimos al principio del problema, van a haber 7 casillas. Entonces, con un array de 7 posiciones, pues nos basta. Y vamos a copiar esto. Y lo vamos a hacer para el jugador 2, que en este caso se va a llamar posición 2. Y ya tenemos guardada nuestra posición. Entonces, adicionalmente, vamos a crear 3 variables que van a guardar, digamos, ¿cómo decirlo? El índice, porque digamos, esto solo nos dice cómo está en la pantalla, digamos, está en la casilla 1, en la 2, en la 3, en la 4. Y esta ya es más específicamente la casilla. Más adelante les voy a explicar más a detalle cómo es esto. Entonces, posición de la X, que va a ser igual a 0, porque va a iniciar en la posición 0. Y vamos a crear otra posición en Y, por ejemplo, que también empieza en 0. Y por último vamos a crear otra variable que va a ser el turno, que nos va a indicar a qué jugador le va a tocar. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces int turno. ¿Por qué int y no string? Porque se me hace un poco más sencillo, digamos, si el turno es 0 le toca al jugador 1. Entonces si el turno es 1, le toca al jugador 2, por ejemplo. Ahora sí probamos el botón. Lo que vamos a hacer aquí es, digamos, llenar el array. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a copiar un código que ya había diseñado antes. Entonces, lo copiamos, lo voy a explicar brevemente. Esto no es necesario hacerlo, funcionaría de igual manera. Entonces, en la posición 0 va a estar X. Como lo hice en el diseño, la posición 0 sería esta. Aquí ya tenemos la X insertada, digamos. Y le quedan las casillas estas vacías que las podemos rellenar con unos espacios, por ejemplo, y que nos lo muestre.
para que se note ese espacio y que no miramos solo un espacio en blanco. Y hacemos lo mismo, pero con el segundo jugador, que en este caso es now. Obviamente guardamos esto en su array correspondiente, en el 1 y en el 2 para el jugador 2. Y sí, eso sería todo para rellenar los arrays. Como digo, esto no es completamente necesario, lo podemos dejar solo así y seguir con el código que ahorita voy a explicar. Ok, luego de esto tenemos que inicializar nuestro objeto random para generar nuestro número aleatorio y simular nuestro dado. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, random, listo. También importamos la librería, estamos. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ahora sí ir como... Ah, por cierto, vamos a crear una variable aquí que se llama espacios. Esta variable de espacios va a servir para ver cuánto... Bueno, vamos a hacer una instancia del objeto random o run. Más adelante vamos a ver. Entonces vamos a crear un primer if que nos pregunte si el turno es igual a 0. Entonces, por ejemplo, el turno igual a 0. Perdón, aquí es igual. Entonces, si el turno es igual a 0, es el turno, digamos, del jugador 1. Entonces vamos a realizar el proceso y vamos a indicarle con un mensaje, por ejemplo. Y vamos a poner turno del jugador 1. Vamos a añadir adicionalmente la librería swing para poder mostrar los mensajes. Y también ahora sí vamos a hacer la instancia de nuestro dado, digamos, o ver cuántos espacios adicionales a la posición en la que está va a recorrer. Entonces, espacios va a ser igual a una instancia, como dije, ram.nextInt. Y como queremos generar un número de 1 a 3, lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos 3, entonces nos generaría un número que sea 0, 1 o 2. Pero como queremos que no sea 0, digamos que no te pueda salir un 0 en un dado, ponemos más 1. Entonces nos generaría 1, 2 y 3. O sea, solo esas 3 opciones está para generar el número aleatorio. Y la variable que inicializamos aquí, ahora la vamos a usar. Entonces la posición X, que digamos, por decirlo así, es la nueva posición, que está en 0, recuerden, porque inicia la posición 0. Se le va a sumar espacios. Entonces, por ejemplo, posición 0, estamos en 0. Y digamos, sacamos un 2, nos movemos 2, el dado tira un 2. Entonces 0 más 2, ahora estamos en la posición 2. Y ahora lo único que tenemos que hacer es en el array, en la posición 2, poner una X y poner todo lo demás con espacios, digamos. Entonces aquí ponemos X y ya estaría la X en la posición 2 y ya avanza nuestro jugador, por decirlo así. Y pues adicional a esto, para hacerlo un poco más, ¿cómo decirlo? Que se note el proceso, por decirlo así. Vamos a mostrar un mensaje adicional que diga... Vamos a hacerlo así. Dice, has sacado ponemos un espacio, concatenamos espacios. Entonces, has sacado un 2, digamos, en el dado. Volvemos a concatenar y te mueves a la posición X. Concatenamos la variable posición X. Ok, entonces esto es para hacerlo un poco más didáctico, por decirlo así, y que se note lo que está sucediendo en el código y no solo se mueve el jugador y ya está. Ahora lo que hacemos es rellenar el nuevo, ¿cómo decirlo? El nuevo array. O sea, tenemos que volver a sobreescribir esto, digamos, mover esta X a la otra posición. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Entonces, sí, como siempre, para recorrer un array, podemos usar el ciclo for y vamos a recorrerlo hasta el tamaño del array posición 1, que también podríamos poner 7, porque como dijimos aquí, tiene 7 elementos. Entonces, si la variable i sea igual a la posición x, o sea, digamos, en la posición 2, digamos, estamos en la posición 0, nos salió un 2, estamos en la posición 2. Entonces, en la posición 2 de aquí, nos va a poner una X. Entonces, vamos a poner que la posición 1 o el array, en ese punto, en la posición Y, va a ser igual a X. Entonces, nos va a poner en este punto de aquí, nos va a poner una X. Y en todo lo demás, lo hacemos con el else.
sea, si no es igual, o sea, si no estamos en la posición 2, por poner un ejemplo, lo rellenamos, posición 1, en las demás posiciones ponemos un espacio. Ponemos un espacio, como dije antes, para solo que se note, digamos, que no haya una casilla en blanco. Ok, y sí, con eso ya volvemos a rellenar nuestro array. O sea, volvemos a crear nuestro array desde cero, por decirlo así. Y sí, ahora lo que hacemos es ya mostrarlo en pantalla. ¿Y cómo lo mostramos en pantalla? Pues primero tenemos que borrar todo lo anterior. Todo lo anterior que está en el text area. Entonces ponemos pantalla 1, por cierto, esto lo voy a llamar pantalla 1. Entonces pantalla 1. Vamos a seleccionar todos los textos, o sea, todo lo que contenga esto, y lo vamos a borrar para refrescar la pantalla, para que no lo escriba, digamos, donde ya haya algo. Entonces ponemos punto replace selection y vamos a borrar todo. Y ahora lo que hacemos es volver a poner, por decirlo así, volver a escribir el array o el estado donde está el jugador. Entonces hacemos prácticamente lo mismo. Por cierto, vamos a crear un nuevo for para que no haya conflicto. Entonces en vez de ahí ponemos j, porque como ya se está creada la variable i aquí, puede haber un pequeño conflicto y es mejor tener un for con distintas variables. Ok, ahora sí lo imprimimos, pantalla 1. Por cierto, aquí sería, podemos poner un 7 o ¿cómo se llama esto? Posición 1.length. Daría lo mismo. Entonces añadimos append con la función append al text area. Añadimos la posición, o sea, las casillitas que estamos creando en la posición J. Posición 1 en la posición J. Y sí, ahí estaríamos básicamente. Ahora, bueno, voy a explicarlo tal vez de una mejor manera, digamos. Volvamos a leer todo el código para ir por partes. Ok, estamos en la posición 0. Es nuestro turno, el jugador 1. Es el turno del jugador 1. Entonces, por ejemplo, sacamos un 2. Entonces nos moveríamos a la casilla número 2. Entonces va a borrar, va a poner aquí. Aquí va a borrar, va a poner un espacio en blanco, digamos. Y en la posición 2 va a poner una X. O sea que nuestro jugador se mueve a la posición 2. Y ahora lo que hacemos es mostrar esto. Va a mostrar en una línea, espacio, espacio, espacio. Bueno, no, espacio, espacio, X, espacio, 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 espacio. Y ya hacemos como la animación de que se movió nuestro personaje. Y lo único que hacemos es ya pues terminar con nuestro proceso. Entonces ya terminó nuestro turno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que el turno ahora es del jugador 2, que en este caso sería el turno 1. Y por último, muy importante hacerlo porque si no, no vamos a terminar nunca nuestro código va a ser infinito. Entonces, si posición X, o sea, si el jugador llegó a la posición que sea mayor o igual a 6, por poner un ejemplo. O sea, si es mayor a 6, que llega a la posición 6, recordemos que empieza desde el 0, entonces va a ser 0, 1, entonces la casilla 7 sería la 6. Y mostramos un mensaje. Ponemos el jugador 1 ha ganado. Y con eso tendríamos terminado el primer turno. Ahora lo único que nos tocaría hacer es prácticamente repetir todo este proceso, pero con el jugador 2. Entonces prácticamente cambiamos todo lo que diga, por ejemplo, posición X por posición Y. Posición 2, posición 1 por posición 2. Pantalla 1 por pantalla 2. Vamos a hacer una pequeña demostración de esto. Voy a volver a cambiar todas las variables y miramos cómo funciona ya concluido. Ok, aquí estamos, el jugador 1, el jugador 2. Entonces ponemos lanzar dado. Entonces nos muestra el mensaje, que es el turno del jugador 1. Y nos dice, has sacado un 1. Te mueves a la posición 1, porque estamos en la 0 más 1 en la posición 1. Entonces, como miran, como pueden ver aquí, nos sale que hay un espacio aquí, una casilla, y nos estamos en la posición 1. Ahora, por ejemplo, le damos lanzar dado, pero sería el turno del jugador 2, que todavía no hemos creado el if, digamos, para el jugador 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Muy importante hacer esto con un else if, no solo poner un if y copiar el anterior, sino tenemos que poner else, copiamos todo esto hasta aquí y lo volvemos un else if. Y ahora sí cambiamos todas las variables.
Y aquí en vez de que el turno sea 1 ponemos 0 para que vuelva a ser el jugador 1 y vuelva a empezar. Entonces aquí también si la posición Y es esta, el jugador 2 ganó, no el 1. Y prácticamente ya tendremos concluido nuestro código. Vamos a probarlo. Entonces aquí estamos, lanzamos el dado, dice turno el jugador 1. Dice que hemos sacado un 2, nos movemos a la posición 2, entonces deja 2 espacios. Y ahora si le damos lanzar el dado, pues prácticamente ya sería el turno del jugador 2. Entonces dice turno el jugador 2. Dice, ha sacado un 2, te vamos a la posición 2. Entonces también deja 2 espacios. Volvemos a lanzar el dado. Turno del jugador 1. Has sacado un 1, te mueves a la posición 3 porque estamos en la 2 más 1, 3. Entonces ya se mueve aquí. Y así sucesivamente hasta que uno de los jugadores llega a la posición 7 o a la mayor, digamos. El jugador 1 ha ganado porque llegó al final del camino. Entonces eso sería todo.